tema central de la noche, la actividad humana y la tierra, precisamente porque este 22 de abril estaremos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Muchísimas gracias a Ibar y naturalmente a Juan Pablo que nos visitan en esta noche, uno presencialmente y otro a través de la posibilidad que nos da el Internet, para hablar de un tema que realmente es importante, la tierra. Escuché una frase que decía, el hombre no puede vivir sin la tierra. ¿Hasta qué punto es verdad? Seguramente que mucho, por lo menos en este momento. Pero también me llamó la atención un tema, otros aspectos que realmente son trascendentes. Es decir, la humanidad no significa casi nada para la historia de la Tierra. Y nuestro planeta casi no es nada en lo que significa el universo. Es decir, si comenzamos a mirar desde esas dimensiones, vamos a darnos cuenta de una cadena muy singular de circunstancias. Y para muchísimas gracias nuevamente. A ver, quisiera comenzar brevemente. Juan Pablo, ¿cómo le encuentra este 22 de abril a nuestro planeta? Bueno, buenas noches a ti y bueno, a toda la audiencia. El 22 de abril, pues cada año es una fecha importante que nos permite conmemorar el Día de la Tierra, pero lo recibimos con mucha preocupación, ¿no? Creo que cada vez es más evidente que existe una presión enorme por la presencia, la actividad humana en general, a los recursos naturales que nos brinda el planeta. En una situación muy compleja donde se van agotando y con un impacto directo en cuestiones de cambio climático, de medio ambiente. Lo estamos viendo cotidianamente con todos los problemas que vemos de la existencia de sequías o de inundaciones, cambios en los patrones, las lluvias, en los tiempos de las nevadas, las heladas, etcétera, ¿no? Nuestra intervención como humanos en el planeta, en los bosques, en la tierra, en el agua, está cambiando nuestra forma de vida y de manera negativa, ¿no? Y muy preocupante. Entonces, esta fecha nos tiene que servir para reflexionar sobre nuestra intervención, sobre nuestra actitud frente a los recursos naturales, frente al medio ambiente y pensar en las distintas maneras que como personas, como familias, como colectividades, como países podemos contribuir a frenar, a disminuir el cambio climático y respetar el medio ambiente y así velar por las posibilidades de vida futura de las siguientes generaciones, ¿no? Gracias, Juan Pablo. En unos instantes estamos contigo nuevamente. Ibar, ¿tendrá el ser humano la capacidad de influir tan determinantemente en nuestro planeta? Indudablemente, Omar. Los cambios que el ser humano en el anterior siglo, a mediados desde la era industrial, han sido realmente fundamentales y con un impacto altísimo sobre el medio ambiente. Hay una modificación total de los sistemas que engloba la tierra en la parte global. Tenemos cada vez menos agua dulce y tenemos una acumulación cada vez más alta de emisiones de gas de efecto invernadero, agentes contaminantes, suelo, aire, agua, que son fundamentales para la vida en el planeta. Y este hecho hace que la preocupación surge a mediados del anterior siglo. El 62 se publica un libro, Rachel Carson, es una bióloga, escritora, denunciando un poco cómo la actividad humana estaba interfiriendo en la vida sobre el planeta y la alteración total de los ecosistemas, ¿no? Hablamos más o menos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde nos marca fundamentalmente los residuos de la guerra, ¿no? Como los pesticidas, el DDT, sustancias orgánicas persistentes,
junto a eso, junto a esta denuncia, se ha generado esta denuncia, aunque las grandes corporaciones han intentado denigrar la posición científica que tenía Rachel Carson, y se ha empezado a generar un movimiento que en los 70 aparece ya como una movilización masiva a nivel de Estados Unidos, y hasta los años recientes, hasta el 2000, ya se vuelven 193 países activistas preocupados por las alteraciones en el medio ambiente. Es determinante la actividad humana porque su accionar genera un impacto acumulativo. Cuando nosotros salimos a la calle, botamos un papel en la acera y hacen 10 esa misma actitud, la cosa se multiplica. Ahorita estamos ya entrando a una era del antropoceno, ¿no? Que hemos modificado la estructura de los suelos por la cantidad de residuos sólidos depositados en los sanitarios. Hemos modificado la cantidad de plástico en los mares, con un asombroso impacto sobre la biota marina. Hemos alterado los protectores de las zonas costeras, como son los arrecifes, los manglares. Los manglares son el escudo protector de la masa continental, que no permite que la fuerza de un huracán, por ejemplo, pueda ser tan devastador como está siendo en la actualidad. A ver, Juan Pablo, dados los dos escenarios juntos, es decir, el que nos mostrabas a través de tu explicación y la que nos da Ibar, ¿estamos todavía en un momento donde podemos revertir la situación a la que hemos llegado en el planeta producto de la actividad humana? Bueno, si no hemos superado ese umbral, estamos muy cerca de llegar al umbral, ¿no? Es un debate que se da internacionalmente. Y yo creo que estamos con el agua al cuello, ¿no? Estamos a muy poco de realmente esta situación se vuelva irreversible. Y creo que basta con lo que está pasando en el país para entender lo que puede pasar, lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los distintos pisos ecológicos de Bolivia, cada uno tiene grandes problemas ligados al uso de la tierra y los recursos naturales y la afectación del medio ambiente, la pérdida de los glaciares y los nevados en el altiplano, en las zonas altas, la pérdida de bofedales, la contaminación de los principales ríos y lagos de valles y de altiplano, la ampliación de frontera agrícola en el oriente y la deforestación que trae con ella, ¿no? La pérdida de bosques, los incendios terribles que hemos tenido en los últimos años en la Chitanía, la ampliación del uso de pastizales para ganadería vacuna en el Beni principalmente, pero también en Santa Cruz, con el impacto que tiene en la generación de gas metano y el calentamiento global. Toda actividad minera, este boom minero que estamos viendo en la Amazonía, con la explotación del oro a costa de ríos, ¿no? La contaminación de mercurio y obviamente la población vive en estas zonas. Y no solamente minería en la Amazonía, sino también en altiplano, también en valles, en comunidades tradicionalmente campesinas que se están convirtiendo en comunidades agromineras en la medida en que la explotación de minerales resulta ser más provechosa que la misma agricultura tradicional. La verdad es que de donde vayamos en el país hay problemas ambientales y todos están generados por un mal uso de nuestros recursos. Y no solamente por la gente que los usa, sino también porque tenemos una serie de problemas a la hora de aplicar las normativas destinadas a regular la intervención humana en estos espacios, ¿no? Todo esto desde una lógica que busca el desarrollo a diestra y siniestra, la reactivación económica, como se la ha estado llamando, pero a costa de los derechos ambientales, derechos de la naturaleza, y también derechos campesinos y derechos indígenas y derechos
ambientales, ¿no? En general. A ver, entendemos que utilizando el concepto del capital, el capital es tan voraz que está devorándose nuestro propio planeta, en tu criterio. Sí, claro, indudablemente. En una mirada muy cortoplacista, se busca desesperadamente la generación de mayores ingresos y de crecer, no de manera que el capital busca su propia reproducción, su propia ampliación, entrando a lógicas económicas que superan de lejos cualquier racionalidad de orden ambiental, de orden de cuidado de recursos naturales, de orden de respeto a derechos humanos y derechos de poblaciones que viven de la tierra y que viven del bosque. La lógica de la generación del dinero por sobre cualquier otra lógica es muy evidente en la historia del mundo, pero particularmente en los últimos 100 años, ¿no? Y muy especialmente en los últimos 30, 40. Gracias, Juan Pablo. Vamos a seguir contigo. Ibar, frente a este escenario que se presenta, ¿qué tendría que hacer la humanidad? La humanidad tiene que ponerse de acuerdo primero. Hay una contradicción constante, hay una contradicción permanente entre decisores, activistas y la población en general. Tenemos poblaciones en diferentes niveles de conocimiento del impacto de sus actividades sobre el planeta. Estos impactos, como te decía anteriormente, son acumulativos. Entonces, primero es el ponerse de acuerdo. Y es lo más difícil, porque detrás de cada decisión que se vaya a tomar para proteger el planeta están intereses muy fuertes. Bueno, sí, intereses fuertes, además protegidos por una estructura política. Claro, protegidos por una estructura política que va más allá de los gobiernos, ¿no? Es un interés corporativo, ¿no? Que trasciende fronteras. ¿Cuáles deberían ser las acciones? Primero, tú hablas de una primera acción, el ponerse de acuerdo. ¿Otras acciones para llevar adelante? La otra acción, en el tema del cambio climático, por ejemplo, el cambio climático es uno de los problemas ambientales globales de gran interés. Hay un acuerdo, el Acuerdo de París, que ha durado demasiado tiempo llegar a ese acuerdo y todavía no está dando sus frutos. Se han generado discusiones a nivel internacional, se han reglamentado qué acciones tienen que hacer los países para cumplir un acuerdo y un acuerdo totalmente soberano de los países. Es decir, que cada país ha dicho, hasta aquí puedo llegar con mis contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Que se convierte en la base fundamental de la política para estabilizar el sistema climático a nivel mundial. Ese es uno de los problemas. El otro problema es la conservación de la biodiversidad, ¿no? Estamos hablando de acciones de desarrollo económico con una fuerte presión sobre los recursos naturales. Lo que nos acaba de comentar Juan Pablo es precisamente el tema del mercurio. El mercurio no solamente contamina, está ocasionando un problema de deforestación, de degradación forestal de dimensiones incontrolables, ¿no? No es chaqueo, no es quema de bosques, pero es una degradación de ecosistemas únicos en el planeta, ¿no? Entonces, en este marco, estos acuerdos tienen que convertirse en acciones políticas locales, en acciones económicas de desarrollo, hablar de un desarrollo mucho más armónico con la naturaleza. Es decir, reduzcamos emisiones, reduzcamos volúmenes de contaminación y
regeneremos nuestros ecosistemas de tal forma que estos mismos ecosistemas pueden ayudarnos a regular una serie de desequilibrios o desbalances que ha producido el ser humano a nivel del planeta. Juan Pablo, entender estos temas de los intereses que subyacen y que tienen representación política y de diferente gama impiden una visibilización de la condición en la que está nuestro planeta y los riesgos que eventualmente puede enfrentar la humanidad. Ahora la pregunta va por el siguiente escenario: ¿y qué hay de nosotros, la propia sociedad? No existe conciencia, no existe información. ¿Cuáles son los elementos que hacen que la propia sociedad, la base social, no tenga una acción fuerte para llevar adelante elementos que condicionen otro escenario de conciencia para esta problemática? Yo creo que con tanto que se ha debatido, investigado y mostrado, y además con la realidad que vivimos cotidianamente, sí una visibilidad de la problemática y los desafíos que tiene el planeta a futuro. Pero me da la impresión que a nivel de la sociedad, del ciudadano, del día a día, principalmente en las áreas urbanas, como que se ve que el problema no es directamente con este ciudadano, ¿no? que tiene otro tipo de preocupaciones más inmediatas. Pero cualquier rato estos impactos se van a ver igual a nivel urbano. En algunas zonas ya los está viendo, si se recuerda hace un par de años, los serios problemas con la paz por el acceso al agua potable, por ejemplo. En la medida que estos problemas sean más evidentes en la población, vamos a tener que vernos obligados a asumir una serie de prácticas. Desde el hecho que mencionaba Ibar de no botar papel o una bolsa o una cáscara de mandarina en la calle, o levantarla, guardarla en tu bolsillo y botarla en un basurero. Y no decir, ¿por qué no puedo botar yo la cáscara de mandarina si mi vecino está haciendo lo mismo, ¿no? Y transmitir esta cultura de respeto al medio ambiente a los hijos y a los nietos, y que las nuevas generaciones ya vengan formadas y conscientes de la necesidad de cuidar a nuestro planeta en acciones tan básicas como esa, pero también pensar ya en política, ¿no? Dos dimensiones de intervención que son fundamentales: la del ciudadano, la del individuo en el día a día, y obviamente la que corresponde a la política a nivel nacional y internacional. Ibar, ¿cómo podemos desarrollar esa conciencia, esa necesidad de conciencia en la acción individual y colectiva de la sociedad? Primero, las medidas coercitivas no son buenas, ¿no? La principal medida es la educación, ¿no? Es la principal medida. Para generar un cambio en la protección de la madre tierra, es fundamental modificar nuestros estilos de vida. Es decir, modificar nuestros estilos de vida en la conciencia ambiental de ir al mercado, llevar tu bolsa para el pan, por ejemplo. Cosas tan simples como esas, ¿no? Evitar el usar la bolsita nylon, que tan práctica y tan fácil de usar se ha vuelto. Y que sirve del mercado a la casa. Y eso es basura acumulada. Reutilizar las cosas en desuso. Reutilizar. Si tenemos, por decir, la basura doméstica orgánica, convertirla en compost, convertirla en energía, el estiércol del ganado, convertirla en energía. Hay alternativas infinitas que la tecnología está permitiendo desarrollar a nivel mundial. Y para eso el Acuerdo de París tiene varios puntos de qué cosas se pueden hacer, pero todo pasa por modificar nuestro estilo de vida.
Eso significan políticas globales y políticas de Estado. Nacionales y además cambio de actitud de las personas. Y eso pasa por las políticas, no por la sanción, sino por la conciencia de decir, yo voy a cambiar mi estilo de vida. Ahora voy a segregar mi basura. Basura orgánica, basura cartones, vidrios, etcétera, y que estos entren a un ciclo de reutilización. A nivel mundial se está hablando mucho de la economía circular. Es decir, que los desechos de un lado se conviertan en materia prima de otro, ¿no? Ese es un elemento que se puede dar en algunos casos de manera muy fácil, el caso de la materia orgánica. Dice, la materia orgánica no tiene gran costo. Alguna vez en alguna discusión dice, hay que peletizar la materia orgánica para volverla energía. Para peletizar, ¿cuánto de energía vamos a utilizar? Y para que ese pellet sea energía, entonces hay cosas que técnicamente es posible. Se han realizado, por ejemplo, en Noruega se ha desarrollado una locomotora en base a materia orgánica. Uso de metano para la función, ha sido un proyecto piloto que ha durado un tiempo, pero con buenos resultados. De hecho, los países nórdicos como Noruega están importando basura para generar energía. Es posible. Nosotros teníamos en la década del 2000 un proyecto de desarrollo limpio, cuando todavía estaba vigente el protocolo de Kioto, y en el marco del protocolo de Kioto había tres mecanismos para facilitar a las partes, es decir, a los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que permitan reducir emisiones, ¿no? Uno era la implementación conjunta, el desarrollo limpio y el comercio internacional de emisiones, ¿no? Es decir, que los países desarrollados, hay países anexo 1, países no anexo 1, que son otra categoría de países, que permiten que los países desarrollados anexo 1 tenían en el marco del protocolo de Kioto reducir emisiones netas, ¿no? 5% de sus emisiones producidas en 1990. De esas emisiones, el 3%, no recuerdo bien la proporción, te podían comprar emisiones de otras partes, ¿no? Es decir, para no tener el juego pernicioso de, pucha, yo contamino nomás y le compro las emisiones a aquellos sacrificados hombres ambientales, ¿no? Para evitar eso era como parte del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y finalmente, este acuerdo, el protocolo de Kioto, se dice, ¿ha sido un fracaso? Sí, ha sido un fracaso, porque apenas ha alcanzado a 0,5% de las emisiones, reducir las emisiones globales. Y muchos países que hasta el 2012 no han cumplido, han tenido que cumplir parte de sus compromisos hasta el 2020, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, Omar, se ha generado un proyecto de desarrollo limpio para el relleno sanitario de Normandía. Con tecnología suiza se tenía que desarrollar energía a partir de los residuos sólidos que genera la ciudad, ¿no? El proyecto ya estaba financiado y entraba en la cartera del mecanismo de desarrollo limpio. Pero en ese trajín, en ese interín, había conflictos entre las autonomías, el gobierno central y finalmente el alcalde de Santa Cruz de ese entonces dijo, no va, porque es un proyecto del gobierno central. Las economía, tecnología y además reducciones de emisiones pagadas, se fue al bombo. Y ahora están con el problema de la basura enterrados hasta el cuello sin saber qué hacer. No tienen ni tecnología ni financiamiento para resolver. Evidentemente. A ver, entramos a la recta final, por favor, Juan Pablo. Las sugerencias a tiempo de ir cerrando este espacio, ¿qué sugieres a la población en general? Estoy plenamente de acuerdo con lo que decía yo. La cuestión pasa por la educación. Y hay que entender la educación no solo en lo que se te puede enseñar en las escuelas, los colegios, sino también la educación en el hogar. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes
que tenemos que cuidar el medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en nuestras actitudes frente a la naturaleza, desde que somos pequeños y desde cosas muy simples, sencillas, como lo de la basura o lo del uso de las bolsas, buscar maneras alternativas de consumir de manera más saludable y menos dañina para el medio ambiente, de usar de nuevo las cosas. Me parece que esta es una cuestión fundamental, pensando en mediano y largo plazo, pensando en crear ciudadanos conscientes de nuestro impacto como seres humanos en el medio ambiente. Y a nivel nacional, yo creo que entre lo mucho que hay que hacer y los distintos temas tan complejos que se están viendo, pues creo que uno de los más serios es la cuestión de la deforestación. El año pasado hemos recibido la triste noticia de que somos terceros a nivel mundial, el tercer país con mayor nivel de deforestación en el mundo, 270.000 hectáreas al año aproximadamente. Una muy triste estadística para nuestro país. Estamos arremetiendo contra nuestros bosques y creo que estamos comenzando a ver los impactos directos de esta situación. Los problemas que tenemos de abastecimiento de productos, la sequía que impacta directamente con la producción de maíz y este tipo de cosas, se van a seguir dando mientras no frenemos estos procesos de deforestación y además no iniciemos acciones para reforestar el país y recuperar los bosques que hemos perdido en los últimos 30, 40 años, ¿no? Bolivia es un país claramente forestal, ¿no? 2/3 del país están en la Amazonía, es de bosque con agua, y estos son los pulmones del mundo y son los recursos que generan agua para abastecernos y mantenernos con vida en el planeta, ¿no? Juan Pablo, un abrazo grande, muchísimas gracias por la amabilidad, por participar en este conversatorio. Mil gracias por la invitación y un saludo a todos. Muy bien. Ibar, en el final, ¿alguna recomendación para ir concluyendo este espacio? Gracias, Omar, por esta oportunidad. Yo creo que es importante, muy importante, el tema de la educación. Pero la educación queda en discurso si no hay la forma de facilitar que ponga en el ejercicio ese aprendizaje, ¿no? Eso significa políticas, redes de reciclaje, formas de aprovechamiento sostenible, cuidado del agua, cuidado de los ecosistemas, una serie de actividades y la normativa general que tenga una institucional que soporte eso y haga posible que se cumpla esto. Tú tienes mucha razón y voy a recoger eso porque a partir de la educación se pueden incidir de forma importante en los valores, los principios y la propia ética del comportamiento humano para con nuestro planeta.